Parashat Naso, acá en Israel. ¿No? Fuera de Israel todavía está en la Parashat anterior, Bamidbar, y nosotros estamos en Parashat Naso. Parashat Naso es una de las Parshiot, si no me engano, la Parsha más grande de la Torah. ¿No? Acá en el final normalmente se escribe cuántos pesukim hay. Vamos a ver. No, acá no se escribe. En la Torah se escribe cuántos pesukim hay en la Parasha, pero es muy comprida. Y Nekuf Ain Vav Psukim. 176 psukim. ¿Ok? Entonces hay bastante psukim, que es una parasha muy llena. Y quien tiene bar mitzvah en esta parasha tiene que trabajar duro para poder leer toda la parasha en el Shabbat. Tengo un amigo que tengo que llamarlo ahora para decirlo buenos cumpleaños. Ahora me recuerdo que leyó la Parashat Naso. Parashat Naso tiene muchos asuntos, pero uno de los asuntos acá que el Rav Nebenzahl, el rabino de Iratika, habla es uno de los asuntos que Rav Nebenzahl habla acá de la parasha es de el nazareno. Estamos acá en la parasha, Vaidaber Hashem el Moshe, Daber ibn Israel v'amartalem, Isha Isha ki afri neder lindor nezer, nazir la azid la Hashem. Una persona que va a hacer una promesa de ser un nazareno, de ese. ¿Cómo es el verbo? Si yo soy un nazareno, ¿estoy me nazarezando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ah? Nazareno. Un nazareno es una persona que está en... ¿Ah? Está naciendo. No tiene verbo. No, en hebreo hay. En hebreo se dice leit nazer. Nazir es el nazareno. Y leit nazer quiere decir se tornaron nazareno, es leit nazer. ¿Okay? Entonces hay un verbo reflectivo que es leit nazer. En español no hay porque no hay nazarenos verdaderos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Miain veshechar yazid, chometz yain, no se puede beber vino, no puede beber nada que viene de las uvas. También no puede sacar el pelo. ¿Cómo? ¿Puede comer uvas o no puede? No. Tampoco. No uvas, nada que viene de las uvas, ni vino, ni sacar el pelo. Se puede. No se lo puede cortar. No se puede cortar el pelo. Si es un nazir que es por toda la vida, como Shimshon, que vamos a hablar ya, entonces se tiene permisión de tiempos en tiempos de sacar un poco del peso, porque hay límites también para cuando se podía arreglar el pelo un poco, por veces. Pero nuevamente no saca el pelo, él también uvas no come, vino también no. Eso que dice acá, todo el tiempo que es nazareno, no va a sacar nada del pelo, no va a pasar una tesora, ¿cómo se dice? Tijeras que eran en su pelo. Por alajá, que era una persona que dice que es un nazir, yo no voy a decir porque no quiero ser nazir, pero una persona que dice que va a ser nazir, la promesa es por 30 días. Después de los 30 días, la Torah trae los korban, los sacrificios que tiene que hacer al final del tiempo del nazareno, para que cumplió su promesa. Pero hoy, si alguien quisiera ser nazir, nada más puede hacerlo por 30 días. El problema que se va a hacer nazir no tiene cómo terminar el tiempo de nazareno de él, porque no hay korbanot hoy en día para hacer, no hay sacrificios, no hay Bet Mikdash. Entonces se puede empezar, pero no se puede terminar. Pero no hay como un tipo de... Había acá en Israel, había un estudiante del Rav Kook acá en Israel. Rav Kook fue el primero gran rabino de Israel, que era rabino acá de la Yeshiva de Merkaz Harav. Él tenía un estudiante muy tzadik, un rav muy tzadik, que se lo llamaban Anazir, el nazareno, porque hizo una promesa de ser un nazir. Entonces, vivió como un nazir, pero no se acostumbra a hacerlo. Hay una discusión en la Gemara si el nazareno es algo positivo o algo negativo. De acuerdo con una idea, se dice que nazareno es algo muy positivo, porque una persona está afastando de cosas permitidas para poder acercarse a Dios, etc. Y hay otra opción que dice que no, ya que el nazareno tiene que traer un sacrificio para el templo en el final del periodo de su nazaritud. No sé.
Entonces quiere decir que él considerado como un pecador, porque si no iba a ser un pecador, ¿por qué tiene que traer un corbán, un sacrificio? Sacrificio hatat, traía un corbán de hatat, de como un pecado, quiere decir que algo mal lo hizo. Entonces es una discusión. ¿Qué es cierto entonces? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Es un pecador o es un tzadik? ¿Qué es el nazareno? No. En mi caso. No sé. Pero puede, o sea, ¿me puede repetir lo anterior a la pregunta? Sí, el nazareno, hay dos ideas en la Gemara, en el Talmud. Uno dice que el nazareno era un tzadik que hizo una acción muy positiva de se nazarear, no sé. Y la otra idea dice que el nazareno es un pecador y la prueba es que tiene que traer después del periodo del nazaretismo de él, tiene que traer un corbán. Tiene que traer un corbán para terminar el periodo del nazaretismo de él, que es un corbán hatat, que es un corbán de pecado, para gente que hacía pecado. Quiere decir que es considerado un pecado, que lo hizo, que se quedó un nazareno. Entonces hay una discusión en la Gemara. Entonces, la pregunta es, ok, ¿lo que es cierto entonces? Y la respuesta, Es pecador, ¿no? sí, ¿es bueno o es malo? La persona quiere ser un nazareno. ¿Es bueno o es malo ser un nazareno? Desde mi perspectiva, o sea, ¿por qué privarse, digamos, de tomar vino, de comer uvas y a Hashem también las dio para que nosotros pudiéramos tomar de eso? Entonces sería como agregar más prohibiciones desde las que ya tenemos. La idea que dice que es negativa, dice usted, ¿para qué acrecentar prohibiciones que Dios no te dio? ¿Que no hay suficientemente prohibiciones que Dios te ordenó para acrecentar más? Por otro lado, por ejemplo, el Ramban Nachmanides escribe en la Parshat Kedoshim, que sean santos, que pasamos por poco tiempo. Él escribe Kedoshim Tiyu, sean santos, dice el Ramban Nachmanides, la intención de Dios era ordenar al hombre para que cuando siente necesidad, acrecentar, agregar prohibiciones a más de lo que la Torah lo obligó. Quiere decir que entonces que hay lugar, hay entonces una posición que tal vez acrecentar más prohibiciones. Por otro lado vemos que no. Entonces la respuesta es como siempre en el judaísmo. Cuando hay dos ideas en la Gemara, se acostumbra decir un término en hebreo que dice Elo va Elo divrei Elokim Chaim. Tanto eso como eso es la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que tanto eso como esa es palabra de Dios? ¿Es bueno o es malo? Respuesta, depende para quién. Y eso es algo muy importante en la Torah, en el judaísmo también. A pesar del judaísmo tiene muchas leyes, pero los caminos de trabajar a Dios son muchos dentro del judaísmo. Y por eso varía mucho. Se puede preguntar, ¿para él es bueno ser nazareno? No, para él es un pecado. Y para él es una mitzvah. Por ejemplo, la Torah trae que Rabbi Yohanan, me parece, dice, nunca participé de la ceremonia de un nazareno cuando trae el corbán, porque no me gustan nazarenos. No me creo que es una buena cosa. Afuera, una historia una vez, que encontré un joven nazareno que tenía un pelo grande, pero se veía que tenía una fase muy linda, es un joven muy lindo. Y lo pregunté, mi hijo, Ken Bni, ¿por qué te quedaste nazareno? Y él dijo, porque estaba me mirando en el reflejo del agua, y me miraba a mí mismo y dijo, ¡wow! ¡Qué lindo sos! ¿Ah? ¡Qué rapaz lindo! ¡Qué bien! Y percibí que es un orgullo fuera de lugar, que es un orgullo que me eleva para posiciones malas en mi vida. Entonces decidí dejar crecer el pelo para sacarme un poco del orgullo. Rabbi Yohanan dice, Shirbu kemotcha nezerim be Israel, que haya muchos nazarenos como usted en el pueblo de Israel. Así dice la Gemara, el Talmud. Como quien diciendo, si esa es la intención, es una intención buena. Pero agregó prohibiciones que no había. Najón. Pero como dice el Rambam, por veces cuando una persona está sintiendo que salió del punto mediano de trabajo para con Dios, está teniendo tendencias para una dirección, por veces para poder volver para el medio, hay que hacer fuerza para el lado contrario. Cuando hay un pedazo de erro, se viejo para acá, si quieres ponerlo en el medio, se hace fuerza hasta acá y ahí cuando lo larga, se vuelta en el medio. Esa es la idea. Y acá también, el nazareno es la misma idea también. Una persona que siente que tiene que salir nazarear, abdicar
de los placeres del mundo por algún motivo, hay lugar para eso, pero hay que ser hecho con mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque decimos todos los días por la mañana en la tefilá, va a ser Satán milfaneinu o meajorenu. Antes del Shmona Esrei, del Arvit, de la noche, decimos que nos saquen el Satán. Satán es lo mal instinto, las malas fuerzas, de delante de nosotros, de atrás de nosotros. Entonces, yo puedo comprender de atrás de nosotros, de delante de nosotros, que nos deja ir adelante. Pero ¿qué es una fuerza mala que está atrás de nosotros? Entonces dicen en los Balei Musar, se acostumbra a decir que hay también una fuerza mala que intenta de llevarte a hacer más lo que puedes hacer. Que no, hagas más, sea más tzadik, saltar niveles que no estás allá todavía, que te comportes como un tzadik completo, y ahí la persona se puede quebrar también. Hay que saber avanzar en el camino de Dios, paso a paso, gradualmente, con amor, con alegría, con tranquilidad, no extremadamente demasiado para usted. Más una vez, extrema es una palabra subjetiva para cada uno. Sí. Pero cada uno tiene que encontrar el ritmo y el camino. Por eso cuando hacemos lo de Nazareno, eso puede variar de gente para gente. En la misma gente se puede variar de periodo, de tiempo para tiempo. Y así hay mucho en el judaísmo. Además, todo el tiempo hay que mirar dónde estoy ahora, lo que es mejor para mí para trabajar a Dios. Esa es la pregunta. Por veces también hay nazarenos que tienen una función muy fuerte en el mundo y van a tener que se meter dentro de impurezas, llamamos así, muy fuertes, y por eso ya tienen que empezar su carrera como nazarenos. Un ejemplo muy fuerte de eso es Shimshon. Shimshon no solo que era nazareno, sino que Dios lo puso como nazareno antes de nacer todavía. No es él que decidió ser nazareno. Vino un ángel para su mamá y le dijo, usted va a tener un chico, un hijo, y él va a ser un nazareno desde el comienzo, que nunca coma nada, no uvas desde el nacimiento. Eso se llama Nazir Olam, nazareno eterno. Desde el nacimiento hasta su muerte va a ser un nazareno. ¿Por qué tan extremo? ¿Para qué ser extremista? Teníamos muchos jueces. Shimshon fue uno de los jueces de la época de los jueces del pueblo de Israel, después de la entrada en la tierra de Israel. ¿Por qué tenía que ser algo tan extremo? Teníamos muchos jueces, Otniel ben Kenaz y Gidón. Había muchos jueces muy buenos que hicieron guerras, ayudaron al pueblo de Israel, juzgaron el pueblo de Israel también, pero no eran nazarenos. ¿Por qué justo Shimshon llevó una prohibición, una posición tan extrema frente a Dios? Porque el trabajo de Shimshon, o el camino de Shimshon, o la meta de Shimshon en el mundo, era un servicio muy, muy, muy duro. ¿Y cuál es el trabajo de Shimshon? El trabajo de Shimshon es, en primer lugar, trabajar solo. Solo. No dentro de una congregación. Cuando estás en una congregación acá en Mojonorá, todos juntos, estudiando Torah, es tranquilo, todo bien. Pero sabemos cómo se sentimos, cómo tenemos de repente, más una vez, fuera de Israel, en una ciudad que no hay judíos, no hay nada. La sensación es que puedes hacer lo que quieres, y tienes influencia todo el tiempo de la sociedad. Es un trabajo muy duro, y cuanto más la sociedad es peor, más peligroso puede ser para usted intentar vivir en una sociedad como esa. Pero si la voluntad de Dios es no solo que vas a vivir en una sociedad como esa, como también se infiltrar dentro de la sociedad de la manera más íntima posible, incluso también casamiento con las mujeres de allá también, y vivir como se vive un plishtío, un filisteo allá, exactamente como ellos, eso es algo muy, muy extremo. ¿Okay? Poder entrar dentro del mundo filisteo, que era un mundo muy impuro, y de allá adentro luchar contra este mundo, es muy duro. Es un poco cerca como se ve espías que tenemos hoy en día. Ken como Eli Cohen, que fue un gibor, Ken que fue un espía en Siria hace muchos años atrás. Hacía todo como un árabe allá en Siria. Ken tenía que vivir como árabe, hablar como árabe, sentir como árabe. Pero guardar todavía Ken su identidad judía para saber lo que hay que hacer
para atacar dónde estás ahora viviendo. Es muy difícil. ¿Un nazareno podía tener una esposa? Sí. No hay prohibición. Interesante también que en el judaísmo, mismo el nazareno, no hay prohibición de se casar. Porque no hay contradicción entre nazareno. La idea de nazareno acá no es de no se casarse. No hay ninguna persona dentro del judaísmo que está prohibirse. La única persona que recibió una orden para no casarse fue Moshe Rabbeinu, para se desquitar de su esposa, para dejarla. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbeinu era algo fuera, no era un ser humano normal. Ya tuvo hijos antes, Nahón. Se casó, tuvo hijos, después Nahón se ordenó. O sea, no hay ninguna persona en la humanidad que Dios le dijo, nunca te vas a casarte. Te prohíbo de casarte, tener hijos. No hay. No hay algo así en el judaísmo. Así que el nazareno se pueden, pero más una vez, para ser un espía dentro de la impureza, elevar la impureza y atacar la impureza dentro de, ¿cómo se dice? Dentro de su estadio, ¿qué? Dentro de su... Dentro de su zona, es un trabajo mamash muy, muy duro. Muy duro. Y eso mismo los papás de Shimshon no comprendieron. Él cuando dijo para los papás, encontré una mujer allá en los filisteos, quiero casarme con ella. Los papás lo dicen, ¿no conoces mujeres israelitas acá de Israel para casarse? ¿Necesitas buscar algo allá en los filisteos? Dijo Shimshon, sí, dámela porque ella es buena en mis ojos. Y el pasuk escribe, y los papás no sabían que de Dios salió esto. O sea, esto que Shimshon se casó con mujeres no israelíes, no judías, eso vino de Dios con los filisteos. El Rambam Maimónides escribe que las convirtió. Pero yo leí también a Rav Nebenzahl y hay Mefarshim, no como el Rambam, pero que escriben que es un poco difícil decir que hizo una buena conversión allá, que fue una conversión, vamos a decir, no me parece que la conversión que fue hecha allá iba a ser bien aceptada hoy en día, la manera como fue hecha, que se convirtió, pero continuaba viviendo allá con los filisteos. Y el Rambam escribe que la conversión no fue hecha a la voluntad de la Rabbanut. Lo escribe así. Fue una conversión que los Dayanim no concordaban con ella, pero la convirtió. O sea, es convertida y no algo mediano. Rav Nebenzahl escribe que es muy difícil decir que son convertidas. Una vez yo pensé mucho sobre eso, que cómo es posible. Al contrario de Hagav de Shlomo Amelech, que sí les convirtió, es más fácil decir que Shlomo Amelech se casó con muchas mujeres no judías también, casamientos políticos con intenciones espirituales, obviamente, de abranger más el mundo con la Torah. Pero está claro que las convirtió. Shimshon es difícil decir que las convirtió. Lo que sí me parece con Shimshon es que a mí ver, ¿qué? Vamos a decir, hace algunos años atrás había acá un hombre que hasta hoy no se puede mostrar las fotos de él todavía, que era un hombre que trabajaba en la Yehidat Mistarvim, la sección de gente que se disfraza de árabes acá en Israel, para poder verificar lo que se pasa en la zona terrorista, y se infiltran en las ciudades árabes, en Gaza también, en lugares más peligrosos. Y lo que se cuenta acá, que muchos años atrás había un hombre así, dentro de unas ciudades árabes, que tenía una vida doble, una vida dupla. Tenía dos familias, una familia en casa en Israel y una familia en la aldea árabe. Así vivía allá, con una mujer no judía allá. Y la pregunta a ustedes es, vamos a decir que el hombre era religioso, ¿es permitido o no es permitido algo así? Bueno, sí se puede tener, de acuerdo atrás, sí se podía tener más de una esposa. Pero no judía, no judía. Está hablando de una familia árabe que se... Si su primera esposa es judía, la segunda, bueno... No, también no. También es prohibido. Entonces, ¿por qué se lo permiten? Solo si ella se lo quiere salvar. Entonces, Se lo permitió, nadie le dijo Bueno, que sí, él escogió. hay que comprender entonces que hay leyes diferentes cuando se trata de algo particular de una persona
o de algo público del pueblo de Israel, lo que se refiere a la guerra del pueblo de Israel contra los enemigos. Cuando hablamos de una ley particular, hay muchas leyes. No se puede comer no kasher, no hay que se casar solo con judíos, etc. Pero un espía, por definición, es un hombre que va a transgredir la Torá. No se puede ser un espía en Siria, por ejemplo, y comer kasher. ¿Qué va a decir? Va a llegar el ministro sirio, ¿quieres comer algo? No, tiene badass, tiene kasher, tiene dónde está el stamper de... No va junto. Tienes que comer todo lo que van a darte. Kasher y no kasher. Van a hacer un chancho para allá también, vas a comer el chancho. Pero es permitido. Ese es tu trabajo ahora. Estás trabajando ahora como un espía del pueblo de Israel para poder salvar el pueblo de Israel y entender de dónde van a atacar el pueblo de Israel. Y ese es el trabajo del espía. Hacer todas las prohibiciones que están prohibidas en la Torah, están permitidas para el hombre. Es algo extraño, pero está claro. Si no, no puede tener espías en el pueblo de Israel. ¿Cómo puede hoy en día hacer un gobierno que hoy en día ningún estado en el mundo puede se mantener sin espías? Todos los países del mundo tienen espías, en todo lugar del mundo. Espías únicos, espías dobles, espías todo, pero espías. ¿Qué sí? ¿Es una mitzvah? Por si esta persona es una mitzvah la que está haciendo. Sí, obvio, es una mitzvah. Se poner en peligro para el pueblo de Israel. Hay que tener un coraje muy grande, eso es entregar. Lo aleino Eli Cohen. ¿Escucharon sobre Eli Cohen, que fue el espía de Israel en Siria? Procuran después en YouTube, en Google después, Eli Cohen, hace 40 años atrás me parece, fue más o menos, que él, antes de la guerra de los 6 días que pasamos por ahora, él se infiltró dentro de la nata de la sociedad siria allá, y se encontraba con los niveles más altos de comandantes allá en Siria. Y él hacía paseos en la frente del Golán todavía para mirar a Israel, y después transfería las mensajes para Israel codificadas sobre dónde estaban todas las fuerzas sirias y las intenciones que tenían hacer. Eso se dice que ayudó mucho para la guerra después. Y él volvió, algunas veces volvió para Israel, él siempre volvía por otros países obviamente, se infiltró allá por medio de Argentina, llegó allá como un comerciante argentino y tenía obviamente identidad falsa y todo, se infiltró allá, sabía árabe perfecto obviamente, volvió unas 2 o 3 veces, era casado acá en Israel. Al final de las cuentas los sirios lo descubrieron, una vez que estaba transmitiendo códigos. Él fue muerto. Hasta hoy Siria no devolvió todavía el cuerpo de él. Están hablando todavía ahora que Israel tiene buenas conexiones con Rusia y todo por la guerra que hay en Siria, se habla mucho sobre tentativas de devolver los huesos de Eli Cohen para Israel. El hombre era un héroe, un tzadik muy grande, es una mitzvah muy grande. Pero no comió kasher y todo. No estamos. Espía puede hacer todo. Al contrario, tiene que tener fuerzas muy grandes para hacerlo. Por eso Shimshon, a mi ver, es exactamente la misma cosa. Shimshon trabajaba como un espía. Porque aquel tiempo, como está escrito allá en la Torá, no había... los filisteos tenían más fuerza que el pueblo judío. Los judíos estaban subjugados a los filisteos. Y si iban a hacer ahora una revuelta contra los filisteos, iba a ser terrible para el pueblo de Israel, iban a perder la guerra. Entonces la idea era infiltrar, la idea de Shimshon, no del pueblo también, el pueblo no sabía nada de qué pasaba por Shimshon, pero Shimshon se infiltró dentro del pueblo, se asimiló dentro del pueblo filisteo, y todas las guerras que lo hacían allá, él lo hacía como mostrando que era una guerra interior particular de la familia. Entonces siempre creaba casos allá, se casó, y los trajeron y todo, pero no era un caso político con Israel. Era un hombre que se asimiló, que está acá y tiene problemas familiares. Es un hombre muy fuerte, brutal. Y está atacando ahora a todos porque está vengando. Pero no se puede acusar el pueblo de Israel por lo que Shimshon está haciendo. Pero de esta manera los atacó, mamash, los dejó. Está escrito que después que fue muerto Shimshon, pasaron decenas de años que los filisteos todavía tenían miedo de decir la palabra Shimshon, de tanto miedo que dejó en los campamentos filisteos. Pero más una vez, para tener la fuerza de hacer algo tan profundo, tan dentro de la zona del enemigo, se comportar como un judío, se mantenerse judío dentro de usted, tenía que tener una fuerza muy grande. Es por eso Dios lo ordenó,
que antes de nacer todavía ya va a ser un nazareno. Tiene que estar una relación muy íntima con Dios para poderse mantener fidel a Dios dentro de esta situación tan absurda. ¿Entiendes? Y eso se muestra más una vez, que la idea de nazareno tiene que ver con la persona, la situación que está, en qué tiempo que está y la función que tiene en su vida, lo que tiene que hacer. Si Shimshon iba a ser un Rosh Yeshiva acá en Israel, ¿okay? Podía ser un buen Rosh Yeshiva y no tenía que ser nazareno. Pero Dios lo nomeó como una función muy exacta, muy definida. Y para eso él tenía que estar mamash, un nazareno extremo para el otro lado, para poderse mantener, no vivir con los goim allá, con los judíos allá, con los filisteos, hacer todo, mantener una pequeña separación entre él y los otros. El Rav Nebenzahl trae que Shlomo HaMelech también pasó por algo parecido, cerca también la misma idea. Porque Shlomo, como decimos, también se casó con mujeres no judías. La intención, no judías, también reinas, que eran hijas de reyes también. Cuando la intención, ¿qué era? La intención era, Shlomo quería unificar todo el mundo para trabajar a Dios. Como en el futuro, Bezrat Hashem, la vida mesiánica, todo el mundo va, Kimitzion, Tetze Torah, como dice el profeta Yeshayahu, que todos los pueblos van a decir, Lejuven Ale, Lear Hashem, vamos a subir para la montaña de Dios, Yorenu Midrachav, y van a enseñar a nosotros lo que hacer, el camino, que Mitzion Tetze Torah, Dvar Hashem Yerushalayim, porque de Zion va a salir la Torah y la palabra de Dios de Jerusalén. Esa es la profecía del futuro. Shlomo HaMelech, muy bien, empieza ahora. Yo soy el Mashiach, el Bet HaMikdash está acá, el pueblo de Israel, todo en la tierra de Israel. ¿Por qué no terminar la historia entonces? Yo soy el hombre más sabio que había en la humanidad. Después de ahora entonces tengo la fuerza para poder juntarme a todos los pueblos del mundo y acercar a todo el mundo al trabajo de Dios divino. ¿Cómo se lo hace? Con casamientos políticos. Convertimos las mujeres, pero casamientos políticos para poder acercar a todo el mundo. No que las mujeres no 100% tienen intención, tienen intereses políticos, pero bien, yo tengo la fuerza. Yo tengo el poder, yo tengo la fuerza para poder mantenerme tzadik y fuerte sin ser influenciado por mis mujeres, que tienen un origen, una cultura completamente distinta. ¿Y qué pasó con Shlomo HaMelech y la reina de Saba? La lástima es que tanto Shlomo cuanto Shimshon, al final de las cuentas, tuvieron un fin muy malo. Shlomo HaMelech está escrito que las mujeres hacían idolatrías en la tierra de Israel y él no tenía la fuerza para poder evitar detenerlas. Y por eso Dios lo dijo, que el gobierno va a ser separado en dos partes, Israel y Judá, fue consecuencia de eso. Shimshon, sabemos el fin de Shimshon también, que por una mujer también fue traído y fue muerto también. Y la pregunta se queda entonces, ¿cuál fue el equívoco de Shimshon y de Shlomo? La intención era muy buena, la preparación también muy buena. Shlomo HaMelech también, de Hagav, a pesar que no era nazareno, pero ya fue santificado desde el vientre también. Porque ¿cuándo recibió el nombre Shlomo? Por una profecía que fue dicha para David, que vas a tener un hijo Shlomo, que él va a ser rey, va a reinar y va a tener un reino muy grande. O sea, ya tenía una santificación de Dios del vientre también. Y el nombre también ya preparado también. Y lo que salió errado entonces. ¿Por qué no salió, el camino no salió bien? ¿Por qué las intenciones eran muy buenas, pero algo se falló, salió mal? Y el Nebenzahl dice que con todo el cuidado debido, cuando hablamos de Shlomo y Shimshon, que eran personas muy grandes, muy sabias, con Ruach HaKodesh, lo parece a Rav Nebenzahl que había un puntito pequeño de se infiltrar en la impureza, pero también tener un poco de placer de eso. O sea, si tienes que hacer un trabajo no 100% limpio, yo voy a explicar. Si tienes que hacer un trabajo que es un trabajo de se infiltrar dentro de la impureza de los filisteos o de las idólatras de Shlomo, si tienes que hacerlo, hágalo. Pero hacerlo con felicidad y placer ya es otra pregunta. ¿Qué? Nosotros siempre decíamos, por ejemplo, que los mejores shelichim, ¿saben qué son shelichim? Los profesores que venían a Brasil para dar clases de Israel en mi tiempo. Ahora también hay, ¿qué hay? Rabinos que vienen de Israel para fuera de Israel, en los colegios judíos, y dan clases.
Entonces siempre decíamos que los mejores shlichim que venían eran aquellos que no querían venir para Brasil. Pero veían porque creían que hay acá un ideal muy grande de traer el judaísmo para los judíos que están lejos de Israel. Pero los shlichim que vienen para Brasil decían, llegué en Brasil y qué bueno, aprovechar samba y fútbol, y qué bien y todo. Cuando el placer es demasiado ir para Brasil, la influencia que puedes tener del pueblo, de la sociedad, es demasiado grande. Y acá el equívoco de ellos fue eso también. Entonces, ellos pensaban que podían entrar dentro de ese camino impuro, vivir eso de una manera muy fuerte y no ser influenciado. Por eso está escrito que Shlomo a'av nashim nochriot, y Shlomo amaba a las mujeres no judías. Así dice, que se puede casar con ellas, pero ¿por qué amar las idólatras? Pero Shlomo Melech dice, no, para poder juntar a ellas, para el pueblo judío, para poder acercar a todos para el trabajo de Dios, hay que amar a todos, aunque sean idólatras. Bien, la idea muy buena, pero para poder hacerlo hay que tener fuerzas sobrenaturales. Bien, para poder estar tan cerca de las fuerzas y acercarlas para el judaísmo, hay que tener fuerzas sobrehumanas. Y así también Shimshon, la misma idea también. Ok, tenías que casarse, bien, pero casarse y también se envolver también emocionalmente de la manera como lo hizo, eso ya es un camino malo. Eso tiene que ver un poco con tu posición frente a... que el Rav Dessler, que es un grande rabino, decía que había un puntito de orgullo dentro de eso. Y ese puntito de orgullo te da la posición de como que diciendo, no tengo miedo, yo soy un tzadik, yo soy perfecto, tengo sabiduría, no voy a pecar. Al final de las cuentas, las mujeres lo llevaron a Shlomo a hacer equívocos muy grandes, y llevaron a Shimshon también a hacer equívocos, y por eso el final fue muy mal. A pesar, más una vez, lo que hicieron son mitzvot muy grandes, la manera como lo hicieron tiene méritos muy grandes, y tengo certeza que están en locales muy elevados allá arriba, pero tenemos que aprender para nosotros también que encontrar el balanceamiento del trabajo para con Dios es un trabajo muy duro y tiene que ser un trabajo muy objetivo. No ser influenciado por la sociedad y por envuelta y por tus necesidades también de placer también. Imaginar solo, ok, lo que tengo que hacer, o cuánto tengo que abdicarme de los placeres, o cuánto puedo yo acercarme de la sociedad que no piensa como yo, y cómo puedo entrar de allá y poder aproximar a todos para el judaísmo. Es una pregunta que puede variar de gente para gente. Y por eso exactamente encontramos en la parashá que el nazareno era una persona muy compleja, y también cada uno tiene que tener las consecuencias, la imaginación para decidir lo que él tiene que hacer en el mundo. ¿Okay? Para agregar prohibiciones hay que pensar muy bien. Por eso también tenemos rabinos para poder hablar con rabinos por veces, pedir para rabino, es una buena idea que hago eso, o que quiero acrecentar eso, o puede ser que es demasiado para mí. Alguien que te conozca, que sabe quién sos usted, cómo estás trabajando. No correr demasiado rápido para prohibiciones y para puntos más elevados de lo que podemos hacerlo. ¿Okay? Se cuenta que una vez había un talmid acá, un estudiante de una yeshiva, que fue a hablar con Rav Shlomo Zalman Auerbach, que fue un tzadik muy grande acá, unas sumidades rabínicas acá de Israel hace 40 años atrás. Y él fue a preguntarlo, mira, rabino, hay tefilá todas las mañanas en la yeshiva a las 7 de la mañana. Yo quiero hacer vatikin. ¿Sabe qué es vatikin? Vatikin es rezar con el nacimiento del sol. Hay una mitzvah muy grande de rezar. El momento que el sol empieza a salir del horizonte, empezar el Shmona Esrei. Entonces empiezan todavía la noche. Acá también en la Shejuna, en el Bairro, hay Batei Knesset, sinagogas, que hay un minyan vatikin. Entonces la tefilá se cambia de acuerdo con el nacer del sol. Entonces él dijo, mira, me siento que quiero hacer algo más, quiero hacer tefilá en el momento que el sol sale como todo. Pero el problema es que acá en la yeshiva no hay un minyan así. Entonces voy a tener que hacer un minyan en otro lugar, rezar fuera de la yeshiva. ¿Qué es mejor? ¿Hacer tefilá junto con todos en la yeshiva? ¿O hacer rezar más temprano en el vatikin? Y el rabino le dijo, mira,
para que usted pueda llegar al nivel de Vatikin, tiene que estar muchos años en la yeshiva con tus amigos. Esa fue la respuesta. Como quien diciendo, devagar. No estás en el nivel todavía. Que hay tefilá con los tzadikim. Y por veces el Yetzer Hara, los malos instintos, te intenta sacarte un poco de la yeshiva y tiene muchas buenas ideas. Que como, es bueno, usted va a ser un tzadik, vas a hacer una tefilá acá, fuera de la yeshiva y todo. Y ahí gradualmente te puedes hacer de yeshiva, tienes que caminar hasta la sinagoga, te sientes más lejos de la yeshiva. Nunca se sabe las intenciones. ¿Qué? Entonces hay que tener un buen rabino para poder mirar si la idea es buena o la idea viene de otros puntos de orgullo por veces, de poder, yo soy Vatikin, yo rezo por las mañanas, muy cedo, muy temprano y todo, o que viene de un punto verdadero de Avat Hashem, de amor por Dios. ¿Bien? Es un trabajo continuo dentro del judaísmo. Tov, Shabbat Shalom y Chag Sameach también. Y Chag Sameach, Shabbat Sameach para todas. Voy a dar una clase acá, quien está cerca, a las medianoche 15, acá en Mojonora. ¿Quién quiere estar invitado?